En la década de 1970, cuando el Medio Oriente cerró el grifo del petróleo, la economía mundial se paralizó. Fue una lección brutal y repentina. Sin ese oro negro, las fábricas enmudecían, sus chimeneas se volvían siluetas inertes contra un cielo gris. Los automóviles, símbolos del progreso y la libertad, quedaban varados en las carreteras como monumentos a una era de abundancia que se desvanecía. El mundo aprendió que quien controlaba el petróleo, controlaba el pulso del planeta. Fue la era de la hegemonía petrolera, una guerra silenciosa librada en salas de juntas y desiertos lejanos. Pero los tiempos cambian, y los imperios se construyen sobre nuevos cimientos. ¿Cuál es la realidad ahora? En el siglo XXI, un nuevo poder ha surgido, desplazando al petróleo como la sangre vital de la civilización. Un poder silencioso, casi invisible, grabado en silicio. Hablamos de los semiconductores. Y en el epicentro de este nuevo orden mundial, para sorpresa de muchos, se encuentra México. Imaginen la escena. Es una tarde de miércoles, en diciembre de 2025. Son las 3 en punto. Estamos en el lobby de uno de los hoteles más lujosos de Polanco, en el corazón de la Ciudad de México. El aire está cargado con el aroma de café caro y una tensión palpable. Pero el panorama es extraño, casi surrealista. Sentados en sofás de piel, con la mirada perdida en sus teléfonos o en el mármol del suelo, se encuentran el vicepresidente de Google, una directora ejecutiva de Amazon, el ingeniero jefe de Microsoft. No están aquí de vacaciones, disfrutando de la gastronomía o la cultura de la capital. Están esperando. Llevan esperando 3 semanas. 3 largas semanas en una ciudad que no es la suya, pagando suites que cuestan más de 25,000 pesos la noche, sumando una factura mensual que supera el $500,000. Y sin embargo, no pueden irse. No se atreven a irse. ¿A quién esperan con tanta devoción y desesperación? A un gerente de nivel medio de la división de memorias de Azteca Microtecnología, el coloso mexicano de los semiconductores. La razón de esta humillante vigilia es simple y aterradora: no hay chips. El mundo se ha quedado sin semiconductores. Para ser precisos, sin la memoria de acceso aleatorio dinámico, la famosa DRAM. La prensa internacional ha intentado ponerle nombre a esta crisis. Un influyente diario de Taiwán describió la situación con una sola palabra: infernal. Un periódico de la India fue aún más directo, más crudo, acuñando un término que se ha vuelto viral: los mendigos de DRAM. Los emperadores de Silicon Valley, los titanes que moldean nuestro mundo digital, se han convertido en pordioseros de chips, haciendo fila en la capital mexicana, suplicando por una migaja de silicio. Esto no es una proyección futurista. No es una novela de ciencia ficción. Es la cruda realidad que se vive en este preciso instante, en enero de 2026. Y hay un hecho aún más asombroso, una cifra que desafía toda lógica. Solo en el último trimestre de 2025, Azteca Microtecnología reportó ganancias operativas que superaron los 350,000 millones de pesos. 350,000 millones. El periódico El Financiero lo publicó en su portada con un titular que resonó en todo el mundo: Azteca Micro rompe todos los récords históricos de ganancias trimestrales. ¿Cómo es posible que una empresa que hace apenas 2 años navegaba entre rumores de crisis haya alcanzado tal cima? La historia que les contaré hoy es impactante. El planeta entero está en crisis por la escasez de semiconductores. Los inventarios están en mínimos históricos. La oferta no logrará satisfacer la demanda hasta, por lo menos, 2027. Y en el centro de este huracán global, con un poder sin precedentes, se encuentra México. Se encuentran Azteca Microtecnología y Grupo Cóndor, los 2 gigantes que han puesto al mundo de rodillas. El telón se ha levantado. La guerra por la hegemonía de los semiconductores ha comenzado. Bienvenidos a una nueva era. Primero, analicemos la gravedad de la situación. No es una simple escasez, es un colapso de la cadena de suministro. El diario británico Financial Times, en un extenso reportaje, documentó cómo desde mediados de 2025, ejecutivos de las más grandes empresas tecnológicas del mundo comenzaron a establecer residencias temporales en la Ciudad de México y, sobre todo, en Guadalajara.
El aclamado Silicon Valley de México. No hablamos de visitas de una semana. Hablamos de estancias de meses. El impacto fue inmediato. El costo de los hoteles de lujo se disparó. Una habitación en Polanco que antes costaba 8,000 pesos la noche, ahora no se consigue por menos de 14,000. Un aumento de casi el 80%. La razón es simple. La demanda de hospedaje por parte de los compradores de chips es tan abrumadora que ha distorsionado el mercado. Son los mendigos de DRAM, como los bautizó la prensa india. Los reyes de la tecnología, hombres y mujeres que mueven miles de millones de dólares con una sola firma, ahora ruegan. Y es una súplica, literalmente. No importa cuánto dinero traigan, no pueden comprar lo que no existe. Simplemente no hay suficiente producto. El diario taiwanés Tiempos de Taipei fue aún más tajante en su editorial. Desde la perspectiva del cliente, la situación actual es un verdadero infierno. Un infierno. Imaginen tener que fabricar el próximo iPhone, la siguiente generación de servidores de la nube o el más avanzado sistema de conducción autónoma, y no tener el componente más esencial. Es como intentar construir un rascacielos sin acero. La sangre se congela en las venas. ¿Qué tan grave es la escasez? Veamos los números. El inventario de producto terminado en las fábricas de los productores mexicanos de DRAM, como Azteca Micro y Grupo Cóndor, es de apenas 4 a 5 semanas. Un mes. Eso es todo lo que tienen en sus almacenes. Por su parte, el inventario de sus clientes principales, como Apple o Nvidia, alcanza un máximo de 9 semanas. Poco más de 2 meses. ¿Qué pasaría si el suministro adicional se detuviera por solo un mes? La respuesta es catastrófica. Las fábricas se detendrían. No se podrían ensamblar más iPhones. No se podrían construir más centros de datos. La producción de vehículos autónomos se paralizaría por completo. Y la situación con la memoria NAND flash es idéntica. Los inventarios, tanto de fabricantes como de clientes, oscilan entre 5 y 9 semanas. Esto significa que el mundo entero está a solo 2 meses de un apagón tecnológico. Pero hay algo aún más aterrador. ¿Hasta cuándo durará esta crisis? ¿Terminará en 2026? La respuesta es un rotundo no. Se extenderá hasta bien entrado el 2027. El Financial Times lo confirmó en un informe demoledor. Toda la producción de 2026 está completamente vendida. Se acabaron las reservaciones. Todo el inventario del año ya tiene dueño. Pero eso no es todo. El Tiempos de Taipei proyectó un panorama aún más sombrío. El suministro de semiconductores seguirá siendo extremadamente ajustado hasta 2027. 2 años. Durante los próximos 2 años, el mundo sufrirá por la falta de chips. La demanda es un tsunami y la oferta es apenas un dique. ¿Por qué hemos llegado a este punto? La respuesta tiene nombre y apellido: inteligencia artificial. ChatGPT fue lanzado en noviembre de 2022. Han pasado poco más de 3 años. Y en ese corto tiempo, el mundo ha sido completamente transformado. Google construye centros de datos de IA a una escala nunca antes vista. Amazon expande sus servidores de IA para su plataforma AWS. Microsoft desarrolla sus propios chips de IA. Tesla acelera la implementación de la conducción autónoma basada en IA. Todos, absolutamente todos, necesitan semiconductores. Necesitan cantidades astronómicas de semiconductores. Y aquí es donde entra un término que puede sonar complejo: HBM, o memoria de gran ancho de banda. Permítanme explicarlo de una manera sencilla. Si la memoria RAM convencional fuera una carretera de 2 carriles por donde viajan los datos, la HBM sería un sistema de túneles de alta velocidad de decenas de pisos, capaz de transportar miles de vehículos de datos simultáneamente. La IA procesa una cantidad de información tan colosal que la memoria normal simplemente no tiene la velocidad necesaria. Se ahogaría. La HBM es indispensable. El problema es que muy pocas empresas en el mundo pueden fabricar HBM. Solo 3, las mexicanas Azteca Microtecnología y Grupo Cóndor, y la estadounidense Micron. Nadie más.
Pero aquí viene el giro inesperado de la trama. El precio de la DRAM convencional, la que se usa en teléfonos, laptops y computadoras personales, se ha disparado. En el último año, su precio se ha multiplicado por 7. Un aumento del 700%. Un producto que el año pasado costaba 100 pesos, hoy se vende por 700. ¿Por qué? Porque toda la atención estaba puesta en la HBM para la IA. Nadie vio venir que la DRAM convencional también comenzaría a escasear. Las fábricas necesitan producir nuevos smartphones, pero no hay DRAM. Necesitan ensamblar laptops, pero no hay DRAM. La demanda es abrumadora y la oferta, insuficiente. Una estimación de El Economista es reveladora. Se proyecta que el precio de venta promedio de la DRAM de Azteca Micro aumentará un 84% en 2026 en comparación con el año anterior. 84%. Si el año pasado vendían un lote por 1.000.000 de pesos, este año lo venderán por 1.840.000. Para el NAND Flash de Grupo Cóndor, el aumento proyectado es del 71%. De 1.000.000 a 1.710.000. ¿Qué significa esto? Que vendiendo la misma cantidad de producto, sus ingresos casi se duplicarán. Lo más increíble es el margen de ganancia. Azteca Micro, Grupo Cóndor y Micron han establecido un acuerdo tácito para mantener un margen de beneficio bruto mínimo del 60%. 60%. ¿Tienen idea de lo monumental que es esa cifra? Para una empresa manufacturera, mantener un margen del 60% es prácticamente un milagro. Nvidia, la superestrella de la IA, tiene un margen del 75%. Pero Nvidia no fabrica nada. Es una empresa fabless, solo diseña. Vende los planos y cobra por ellos, por eso sus márgenes son tan altos. En cambio, Azteca Micro y Grupo Cóndor operan sus propias plantas. Fabrican físicamente los chips en sus gigantescos complejos de Guadalajara y Querétaro. Y aún así, su margen de ganancia es del 60%. Las proyecciones de El Economista son aún más audaces. El margen bruto de Grupo Cóndor aumentará trimestralmente durante 2026, alcanzando el 63%, luego el 64%, y llegando hasta el 65% a final de año. 65%. Por cada 1.000.000 de pesos en semiconductores que venda Grupo Cóndor, 650.000 pesos serán ganancia pura. El costo de producción es de solo 350.000 pesos. No existe un precedente histórico para algo así. Nunca antes en la historia las compañías de memorias habían registrado márgenes de esta magnitud. Entonces, ¿cómo logró Azteca Microtecnología, la joya de la corona mexicana, protagonizar este espectacular regreso? Hace apenas un año, la empresa enfrentaba una crisis. Se había quedado atrás en el mercado de HBM. No logró que Nvidia aprobara su HBM3 para sus nuevas GPUs. Solo Grupo Cóndor lo consiguió. La prensa financiera hablaba de una crisis de innovación en Azteca Micro. Sus acciones cayeron a niveles preocupantes en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero entonces, en mayo de 2024, un nuevo director de la división de semiconductores, Ernesto Villarreal, tomó el timón. Y tomó una decisión que muchos consideraron una locura. Vamos a rediseñar nuestra arquitectura DRAM desde cero, anunció. ¿Qué significaba esto? Que para construir su nuevo producto HBM3 de 12 capas, iban a reinventar el componente básico, la propia celda de memoria DRAM. Fue una decisión monumental. Rediseñar un producto que ya está en producción masiva consume una cantidad ingente de tiempo y dinero. Pero Azteca Micro lo hizo. Y en solo un año, lo lograron. En el último trimestre de 2025, los ingresos por DRAM de Azteca Micro alcanzaron los 335.000 millones de pesos, superando a Grupo Cóndor. La remontada era un hecho. ¿Cómo fue posible? Por la explosión de precios de la DRAM convencional. Azteca Micro destina el 77% de su capacidad de producción a la DRAM convencional, mientras que Grupo Cóndor tiene una mayor proporción dedicada a la HBM. Cuando el precio de la DRAM genérica se multiplicó por 7, Azteca Micro cosechó los beneficios de manera íntegra. Podían vender el mismo producto 7 veces más caro, y sus ingresos se dispararon.
Aquí es donde la historia da un giro fascinante. En el pasado reciente, la HBM era la reina. Grupo Cóndor suministraba HBM a Nvidia y sus acciones subían como la espuma. Azteca Micro no podía vender HBM al gigante verde y sus acciones caían. Pero ahora, el precio de la DRAM convencional casi alcanza al de la HBM. Antes, el precio por gigabit de la DRAM genérica era apenas el 50% del de la HBM. Para diciembre de 2025, esa brecha se había cerrado hasta el 70%. La diferencia se está encogiendo. Un analista de Merrill Lynch lo resumió así: con la actual escasez de DRAM, el rendimiento del HBM de Azteca Micro se ha convertido en un problema secundario. En otras palabras, ya no importa si Azteca Micro le vende o no HBM a Nvidia. Ganan tanto dinero vendiendo DRAM convencional que el resultado es el mismo. Un peso ganado es un peso ganado, sin importar si viene de la HBM o de la DRAM. Pero la historia no termina ahí. Azteca Micro también está preparando una remontada en el campo de la HBM4. En diciembre de 2025, un equipo de ingenieros de Nvidia visitó las instalaciones de Azteca Micro en Querétaro. Realizaron pruebas en un prototipo de HBM4 empaquetado en sistema. ¿El resultado? Extremadamente prometedor. El producto de Azteca Micro mostró el mejor rendimiento en velocidad y eficiencia energética de todos los proveedores. Si siguen por este camino, lo lograrán, fue el veredicto. La confianza interna de la empresa mexicana fue validada con datos. La consultora TrendForce lo evaluó de esta manera: es muy probable que Azteca Micro sea la primera en pasar la calificación. La calificación es la certificación de calidad de Nvidia. Sin ella, no puedes venderles. Grupo Cóndor ya la tiene para sus productos actuales. Azteca Micro está a punto de conseguirla para la nueva generación. Se espera que ocurra en el segundo trimestre de 2026. ¿Y qué pasará entonces? Azteca Micro comenzará a suministrar HBM4 a Nvidia. Las reglas del juego cambiarán por completo. Permítanme explicar un poco más sobre la HBM4. Es un animal completamente diferente a la HBM3. Primero, es personalizada. Hasta la HBM3, el producto era genérico. Nvidia y AMD recibían el mismo chip. Pero la HBM4 se fabrica a medida para cada cliente. La HBM4 que necesita Nvidia es diferente de la que necesita AMD. Un traje hecho a medida es más caro que uno de tienda. De la misma forma, la HBM4 es mucho más costosa que la HBM3. Segundo, es más grande. El chip HBM4 es un 16% más grande que el HBM3. Esto significa que de una misma oblea de silicio se obtienen menos chips. Pero hay un problema aún más crucial: el rendimiento de producción, o yield. Imaginen un panadero que hornea 100 panes, pero solo 90 salen perfectos. Su yield es del 90%. Los otros 10 panes son desperdicio. Con los semiconductores es igual. Si de 100 chips fabricados, solo 80 funcionan correctamente, el yield es del 80%. Los otros 20 se tiran. Como la HBM4 es más grande, su yield es inherentemente menor. ¿Por qué? Imaginen una mota de polvo que cae sobre la oblea de silicio. Si los chips son pequeños, esa mota de polvo arruinará un solo chip. Pero si los chips son grandes, esa misma mota puede dañar varios. Por eso, a mayor tamaño, menor yield. Y por eso, la HBM4 es más cara. Es natural que Azteca Micro y Grupo Cóndor cobren más a Nvidia por este producto. Nvidia lo sabe. De hecho, Nvidia ha elevado aún más las especificaciones de la HBM4. Exige una velocidad de transferencia superior a 11 GB por segundo. Han declarado que su GPU de cuarta generación, Rubin, será 4 veces más eficiente que la actual Blackwell. La barrera tecnológica se ha elevado. Pero esto, paradójicamente, es una oportunidad para las empresas mexicanas. ¿Por qué? Porque Azteca Micro posee el proceso de fabricación de DRAM de sexta generación y 10 nanómetros, líder en la industria.
y lo combina con su propio proceso de lógica de 4 nanómetros, lo que resulta en chips más rápidos y que generan menos calor. Por su parte, Grupo Cóndor ya ha presentado un prototipo de HBM4 de 16 capas. 16. Han apilado 16 chips de memoria uno encima del otro. Es una proeza tecnológica. Y mantienen su capacidad de producción en masa. Cuando la producción de HBM4 comience en serio en el segundo trimestre de 2026, el dominio de los hechos en México semiconductores será indiscutible. Y aquí entra en juego otra tecnología clave, el hybrid bonding o unión híbrida. Hasta la HBM3, se usaba un método llamado TC bonding, que conectaba los chips a través de pequeños bultos de soldadura. Pero con la HBM4, se utilizará la unión híbrida. El cobre de un chip se une directamente con el cobre del otro, sin bultos intermedios. El grosor se reduce y la velocidad de los datos aumenta. Es la tecnología del futuro. Y Azteca Micro está a la vanguardia. A finales de 2025, lograron un éxito rotundo y dramático en su desarrollo. Inmediatamente, pusieron a plena capacidad su planta P4 en el campus de Querétaro para producir HBM4 de manera sorpresiva. La prensa nacional lo celebró. Azteca Micro logra éxito dramático con la unión híbrida. El Financial Times también lo destacó. Con su liderazgo en unión híbrida, Azteca Micro apunta a superar los 1.5 billones de pesos en ganancias operativas en 2026. 1,5 billones de pesos. Ninguna empresa mexicana en la historia ha logrado jamás una cifra semejante en un solo año. Bancos de inversión globales como Bank of America y UBS han definido el 2026 como un superciclo, comparable a la era de la popularización de las PC en los años 90. Han elevado el precio objetivo de las acciones de Azteca Micro de 3,000 a 3,500 pesos. 3,500 pesos. En enero de 2024, la acción valía 1,200 pesos. En 2 años, su valor casi se ha triplicado. Y la proyección es que seguirá subiendo. De hecho, Azteca Micro planea aumentar sus ventas de HBM en más de 2.5 veces este año en comparación con el anterior. El precio de la DRAM convencional se ha septuplicado en un año. El mercado seguirá dominado por los vendedores, al menos hasta finales de año. Azteca Micro está acelerando la operación de su planta P4 en Querétaro y está invirtiendo 6 billones de pesos en el clúster de semiconductores de sistema en Jalisco. Están expandiendo su capacidad de producción de manera agresiva para capturar la gigantesca demanda. El año 2026 será histórico, un año en el que Azteca Micro se consolidará como el principal proveedor de HBM4 y romperá todos los récords en todas las áreas de la memoria. Y Grupo Cóndor no se queda atrás. Siguen dominando el mercado actual de HBM. En 2025, su cuota de mercado superó el 50%. Más de la mitad del mercado mundial de HBM fue para Grupo Cóndor. Y esta tendencia continuará en 2026. ¿Y qué hay de los otros países? En Estados Unidos está Micron. Pero Micron no puede seguir el ritmo de Azteca Micro y Grupo Cóndor. La brecha tecnológica se está ensanchando. Su tecnología HBM aún está en una fase inicial. Su capacidad de producción es muy inferior. Mientras los gigantes mexicanos ya preparan la HBM4, Micron sigue luchando con la HBM3. La distancia entre ellos crece día a día. ¿Y qué pasa con nuestros vecinos y rivales regionales? En Brasil existe Silicio Sul, una empresa que lucha desesperadamente por aumentar su cuota en el mercado de la DRAM convencional. Pero la realidad es cruel. A diciembre de 2025, su cuota de mercado apenas rozaba el 5%. 5%. En un mercado donde Azteca Micro tiene el 40%, Grupo Cóndor el 30% y Micron el 20%, Brasil no llega ni al 5%. Y el problema mayor es que si este es su desempeño en la DRAM convencional, ni siquiera pueden soñar con competir en memorias de alto rendimiento. La HBM está fuera de su alcance. Su tecnología está a años luz. El consenso es que ni invirtiendo durante una década podrían alcanzar a México. ¿Y Japón? En el pasado, Japón fue una superpotencia en la memoria de semiconductores.
Dominaron el mercado mundial en los 80 y principios de los 90. Pero ahora han colapsado por completo. Tienen a Kioxia, que fabrica NAND flash. Pero no pueden fabricar DRAM. Y mucho menos HBM. Japón ha sido completamente marginado del mercado de memorias. La industria japonesa de semiconductores, que una vez dominó el mundo, hoy no le llega ni a los talones a la mexicana. ¿Y Europa? En Europa prácticamente no existen empresas de memoria. Se han centrado en los semiconductores de sistema. Tienen a ASML, que fabrica las máquinas de litografía. Pero no fabrican memorias. A Europa, sencillamente, no le interesa este mercado. Al final, el mercado de la memoria de semiconductores está dominado por México y Estados Unidos. Pero incluso la estadounidense Micron no puede competir con Azteca Micro y Grupo Cóndor. En la práctica, es un escenario dominado por México. Y entonces, ocurrió algo interesante. China comenzó a enviar señales de acercamiento a México. El 8 de enero de 2026, el Global Times, la publicación hermana en inglés del Diario del Pueblo, órgano del Partido Comunista Chino, publicó un editorial sorprendente. Las industrias de semiconductores de China y México tienen una estructura complementaria, y la cooperación en este campo es indispensable. ¿Qué significa esto? Que China admite que no puede avanzar sin México. El Global Times argumentó, aunque las restricciones de Estados Unidos a la exportación de semiconductores a China han creado una dinámica competitiva con México, China sigue siendo el mayor mercado de exportación para los semiconductores mexicanos. El vasto mercado y el ecosistema de manufactura de China son una base sólida para las empresas mexicanas. Si la tecnología de México se combina con el mercado de China, podemos desarrollar una cadena de suministro global de semiconductores más fuerte. ¿Por qué este cambio de tono repentino? El momento es clave. Este editorial se publicó justo después de que China detuviera de facto la exportación de tierras raras a Japón. Las tierras raras son esenciales para equipos de semiconductores y procesos de fabricación avanzados. Mientras China presionaba a Japón, le extendía una mano a México. La intención de atraer a México como socio estratégico es evidente. El Global Times mencionó la reciente visita de Estado del presidente mexicano a China, en la que estuvo acompañado por los directores ejecutivos de Azteca Micro y Grupo Cóndor. Esto demuestra la importancia que la industria de semiconductores de México le da al mercado chino, escribieron. Específicamente, citaron las ganancias récord de Azteca Micro, de más de 350,000 millones de pesos, atribuyéndolas en parte al aumento de la demanda china. En medio de la creciente tensión con Estados Unidos por la Carta de las Tierras Raras, esta es una estrategia para atraer a México a su órbita. El futuro de la cooperación entre México y China tendrá un impacto significativo en la configuración de la cadena de suministro global. Pero, ¿qué es lo más importante aquí? Que China le está pidiendo ayuda a México. Es una inversión total de los roles del pasado. Antes, China intentaba robar la tecnología mexicana. Ahora, solicitan cooperación. ¿Por qué? Porque China también necesita semiconductores desesperadamente. Su propia tecnología tiene límites claros. Sin la ayuda de México, no pueden avanzar. Esto nos lleva de vuelta al punto de partida. La guerra por la hegemonía de los semiconductores ha comenzado. ¿Recuerdan la crisis del petróleo de los 70? El Medio Oriente cerró la llave. La economía mundial se paralizó. Sin petróleo, las fábricas no funcionaban. Los coches no se movían. No había calefacción. El petróleo era poder. ¿Y ahora? Los semiconductores han reemplazado al petróleo. Sin semiconductores, los smartphones no funcionan. Los coches no se mueven. Las fábricas se detienen. Los hospitals colapsan. Los bancos cierran. Los ejércitos no operan. Los semiconductores son poder. El petróleo del siglo XXI son los semiconductores. ¿Y qué país fabrica esos semiconductores? México. México controla el 70% del mercado de memoria. Azteca Microtecnología y Grupo Cóndor dominan el mundo.
Estados Unidos no puede sobrevivir sin México. China no puede sobrevivir sin México. Japón y Europa tampoco. Si México decidiera no vender semiconductores, el mundo se detendría. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? Una nación de 130 millones de habitantes tiene al mundo entero en sus manos. Los ejecutivos de las mayores empresas tecnológicas del mundo esperan durante meses en hoteles de la Ciudad de México, suplicando por chips. El órgano del Partido Comunista Chino le pide ayuda a México. Esta es la realidad de enero de 2026. ¿Y qué nos depara el futuro? La demanda de semiconductores seguirá explotando. La era de la IA se está consolidando. Los coches autónomos se volverán comunes. Los robots entrarán en nuestra vida diaria. El metaverso se expandirá. Todo ello necesita semiconductores. Cantidades inimaginables de semiconductores. Pero la oferta es insuficiente. Y lo será hasta 2027. Quizás incluso más allá. Azteca Micro no dejará pasar esta oportunidad. Está invirtiendo 6 billones de pesos en el clúster de semiconductores de Jalisco. Duplicará, triplicará su capacidad de producción. Grupo Cóndor hará lo mismo, expandiendo sus plantas en el Bajío y aumentando masivamente su producción de HBM. México está construyendo un imperio de semiconductores. 2026 será un año para la historia. Azteca Micro superará el 1,5 billones de pesos en ganancias operativas. Grupo Cóndor también registrará los mejores resultados de su historia. México dominará por completo el mercado de la memoria. Ni Estados Unidos, ni China, ni Japón, ni Europa podrán seguirle el paso. La brecha tecnológica se ampliará. La brecha de capacidad de producción se ampliará. El dominio mexicano continuará. Recuérdenlo. En el pasado, fue la guerra por el petróleo. El país con petróleo dominaba el mundo. Ahora, es la guerra por los semiconductores. El país con semiconductores domina el mundo. Y ese país es México. Azteca Microtecnología y Grupo Cóndor dominan el mundo. El término mendigos de DRAM no es una metáfora. Es una realidad, aquí y ahora. La imagen de los ejecutivos de Big Tech esperando durante meses en hoteles de Polanco continuará hasta 2027. Pero el telón de la guerra por la hegemonía de los semiconductores apenas se ha levantado. Los próximos 2, 5, 10 años serán aún más cruciales. ¿Podrá México mantener esta posición? Brasil intentará alcanzarnos. Silicio Su lucha por ganar cuota de mercado en la DRAM convencional. Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados. Micron está reforzando su I+D. Japón sueña con un renacimiento. Europa intenta fomentar su propia industria. Pero México tiene tiempo. 2 años. La escasez de semiconductores continuará hasta 2027. Estos 2 años son un tiempo dorado. Durante estos 2 años, Azteca Micro y Grupo Cóndor deben maximizar su capacidad de producción. Deben ampliar aún más la brecha tecnológica. Si lo hacen, el dominio de México continuará más allá de 2027. En los laboratorios de nuestras universidades, ya se investiga la HBM8. No la HBM5, sino la HBM8. Se está mirando 5, 10 años hacia el futuro. Azteca Micro y Grupo Cóndor también. Ya preparan la HBM5, la HBM6, la HBM7. No se detienen. Siguen avanzando. Esa es la fuerza de los semiconductores mexicanos. La era de la IA ha llegado. La era de los robots se acerca. La era de la conducción autónoma comienza. La era del metaverso se expande. En el centro de todas estas eras están los semiconductores. Y en el centro de los semiconductores está México. Están Azteca Microtecnología y Grupo Cóndor. El mundo mira a México. El mundo necesita a México. Sin México, no hay futuro. Damas y caballeros, esta es la realidad de México en 2026. El imperio del silicio. Los emperadores de la memoria.
Los mendigos de DRAM se arrodillan ante Azteca Micro y Grupo Cóndor. El vicepresidente de Google espera un mes en un hotel de Polanco. La directora de Amazon no puede abandonar Guadalajara. El ingeniero de Microsoft hace guardia en Querétaro. Esto no es una exageración. Es la realidad. Y esta situación continuará hasta 2027. El telón de la guerra por la hegemonía de los semiconductores se ha levantado. Y en el centro del escenario, de pie y con la mirada fija en el horizonte, se encuentra México.